Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a dejar allí abierto en el capítulo 6 de Lucas. Y vamos a orar un momento más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu provisión, gracias por poderte adorar, cantar, pero gracias por sobre todo por estar en nuestras vidas, Señor. Hoy, mi Rey, abrimos tu palabra y antes incluso de leerla, te pedimos sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento. Damos gracias porque quienes estamos acá, Señor, podemos hoy ser beneficiados y beneficiarios de la voz tuya en nuestra vida, que retumbe en nuestro corazón lo que tú a través de tu palabra hiciste con tus discípulos, para que nosotros podamos también ser discipulados por ti, en la comunión personal y a través de otros, y tú nos uses para discipular a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Dicen que cuando el aprendiz está listo, entonces aparece el maestro. Lo he escuchado en muchas películas, pero es una frase que es muy conocida. Cuando el aprendiz, el alumno o el discípulo está listo, es el momento de que aprenda, aparece el maestro. Pero pocas veces dicen que esto necesita más que un encuentro entre discípulo y maestro. Es más que un encuentro puntual, se trata de una relación continua, se necesita una vida entera consagrada en un proceso de discipulado. Especialmente cuando el que discipula es el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que a veces se confunde, empezando en este mensaje, quiero recordar que a veces se confunde el creyente con el discípulo, pensando que creyente y discípulo son diferentes personas. Cuando hablamos de creyente en Cristo, la Biblia entiende que el que cree en Cristo es alguien que entró en un proceso de discipulado. Cuando hablamos de un discípulo de Cristo, entendemos que es alguien que creyó en Cristo para estar en ese proceso de discipulado. Y quiero hacer la salvedad porque a quien Cristo salva, transforma. Por ello no solo le perdona los pecados cuando cree en Cristo, sino que también Cristo lo hace su discípulo. Es un proceso. No es un encuentro. Es más que un encuentro. Tiene que ver con un encuentro, pero es apenas el inicio del encuentro. Es toda la vida caminando con Cristo. Vamos a aprender hoy del capítulo 6 de Lucas sobre los discípulos de Cristo para ver cómo Cristo trató con ellos y cómo los convirtió en apóstoles. Estamos viendo la vida de Jesús en Lucas y hoy vamos a ver el proceso de discipulado de Cristo. Cómo los trató, cómo los eligió, todavía no cómo los comisionó, en Lucas todavía no lo dice, pero sí cómo les enseñó. Solo veremos tres cosas. Primera, los discípulos fueron sustentados sin legalismo. Segunda, los discípulos fueron seleccionados sin perfeccionismo. Y tercera, los discípulos fueron enseñados sin formalismo. Sustentados, seleccionados o escogidos y enseñados por Cristo. Empecemos leyendo Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron:
¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y cómo los panes de la y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él, Cristo, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Lucas 10, y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Sustentados sin legalismo, por dos razones sencillas. El Señor Jesucristo es Señor del día de reposo, de todas las reglas ceremoniales de toda la Biblia. Él es el dueño. Y además se puede hacer el bien en el día de reposo. No hay restricción por las normas bíblicas para dejar de hacer lo que debemos hacer. ¿Y por qué digo sustentados sin legalismo? Porque ellos estaban comiendo en el capítulo 6 al inicio porque tenían hambre. Necesitaban ser sustentados por Cristo. Y alguien pensaría que como andaban con Cristo, iban a tener manjares, banquetes espléndidos en lugares muy lujosos, porque era el Rey de la Gloria en medio de la tierra. Y si usted revisa Deuteronomio, se da cuenta que si ellos están comiendo, espigando o quitando frutos de un cultivo, era porque muy seguramente no tenían más que comer. Lo que los discípulos hacían era simplemente alimentar sus necesidades más primarias, porque el Antiguo Testamento decía que si alguien estaba pasando necesidad y pasaba por un cultivo, tenía la autorización de la ley de Dios para tomar de ese cultivo lo que pudiera con sus manos. No podía meter, de acuerdo a Deuteronomio, una herramienta para cosechar, ni llevarse demasiado, sino solo lo suficiente para poder comer, porque tenía hambre. Y de hecho Dios les mandaba a que en sus cultivos dejaran algo para los que pasaban, que no recogieran todo. Cuando estuvimos en San Antonio, en lo que le llaman la isla, al lado del río, con mi familia, mis hijos eran unos niños muy pequeños, no sé si ellos lo recuerdan, a mí me quedó muy grabada en la mente la experiencia de que en medio de muchas necesidades que teníamos sirviendo al Señor y plantando una iglesia en medio de un terreno de invasión, alguien dijo, pastor, si quiere, ahí entrando en la invasión, en la parte de arriba, llegando a Llano Jorge, entrando, hay unas fincas y me dijeron que ya sacaron o recogieron todo el maíz y que algo quedó. Si quieren pueden entrar a recoger mazorcas. Y nosotros fuimos con esa alegría. Comimos mazorca de todas las formas en esa época. Porque no teníamos en abundancia. O sea, si hubiéramos tenido para comprar un plato de comida diferente, pues hubiéramos hecho otra cosa distinta. Pero cuando usted recoge de un cultivo, como cuando va pasando por una carretera y agarra una mandarina, como los hermanos y amigos inmigrantes que vienen por la carretera y alguien les extiende la mano o les deja algo en un árbol,
es porque no tienen recursos o no tienen la capacidad para comer algo mejor. Cristo los sustentó. Y lo primero que hicieron los críticos de Cristo, ¿qué fue? Impusieron su legalismo, los criticaron. ¿Cómo es posible que en el día de reposo esta gente esté trabajando? ¿Los cristianos tenemos un día de reposo? ¿Cómo pasa el día de reposo del Nuevo Testamento? ¿Qué día era el día de reposo en el Antiguo Testamento? El sábado para nosotros, tengo que hacer una salvedad, la palabra Shabbat en el hebreo del Antiguo Testamento no traduce sábado, traduce descanso o día de reposo o de descanso. Se parece a sábado y es el séptimo día nuestro el sábado, y por eso algunas versiones bíblicas traducen directamente sábado, pero no es una traducción, es una interpretación, es el séptimo día o el día de reposo de ellos. Y nosotros guardamos el sábado, el domingo o el viernes como los musulmanes. O al fin, ¿cuál? Déjeme darle una versión sencilla con 3 cosas muy simples, porque el tema nuestro es más amplio hoy, el discipulado de Cristo. La primera, Cristo resucitó un primer día de la semana. Y por eso cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, nos reunimos el primer día, el domingo, y festejamos que Él resucitó. No esperamos hasta el domingo de Semana Santa de Resurrección para hacerlo. Hoy estamos contentos porque Cristo vive en medio de nosotros y en nosotros. Amén. Y por eso le seguimos y le servimos. Segundo, la Biblia enseña que los discípulos guardaron el primer día de la semana en su culto cristiano. Varios seguían yendo a su culto judío los sábados o el séptimo día, pero el primer día se reunían como creyentes en Cristo. Están todos hechos de los apóstoles. Por eso guardamos el primer día, el domingo. Y tercero, como dijo alguien por ahí, no guardamos el primero, sino el octavo. Hay muchos estudios teológicos, esto es una expresión teológica, que nos enseñan que, por ejemplo, una de las fiestas principales, como la de los tabernáculos, no solo reposaban el séptimo día, sino que reposaban el primer día y el octavo día, el primero después del séptimo. Y para nosotros entramos en un día eterno, porque Cristo, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, es nuestro reposo continuo. Y ahora estamos en ese día eterno de descanso, continuo reposo en el Señor, y todos los días nos podemos reunir y celebrar en el Señor y cantar y glorificar su nombre. Amén. Por eso no somos tan estrictos si alguien no viene a culto. Nos preocupa que no venga, y varios hermanos no han venido hoy, sobre todo cuando deja de hacerlo continuamente, porque dejamos de congregarnos en el Señor. Pero tampoco somos descuidados y decimos no nos reunamos ningún día. No, separemos un tiempo especial y congreguémonos como iglesia. ¿Qué día? El domingo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si alguien tiene hambre un domingo, hoy para nosotros, en ese tiempo un sábado, ¿puede o no puede trabajar? De hecho, varios de los que no vienen hoy a nuestro culto están trabajando. Ojalá pudieran cuadrar su trabajo como lo hacía una hermana en Cúcuta, que tenía una tienda y le llegaba la gente todo el domingo. Entonces ella abría hasta antes del culto, se iba hasta el culto y regresaba, y cuando regresaba Dios le tenía la bendición de que todos estaban ahí esperándola. Apenas llegaba el culto para seguir vendiendo. Ojalá pudiéramos separarlo, porque nos necesitamos congregar, y además porque necesitamos sentar el precedente de que el primer día, como la primera hora, como la primera palabra, como el primer pensamiento de nuestro día, debería ser para nuestro Señor, si queremos que todo lo demás sea bendecido. Amén. Pero, ¿quién hizo el día de reposo? ¿Quién lo instituyó? Dios. En la creación, ¿cierto? Descansó el séptimo día. ¿Y para quién lo hizo? Marcos capítulo 2, versículo 27, texto paralelo de este mismo evento que se registra en Lucas, nos enseña un detalle que también nos puede servir de complemento. Dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre o para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Es decir, se están esclavizando de algo que Dios hizo, y Él puede decir que yo hice para que beneficiara al hombre en descanso, en reposo y en comunión con Dios. Y en vez de beneficiarse, se están esclavizando
del día, de la regla, y están haciendo que la regla pierda su sentido, su propósito. El legalismo le quita el sentido a la ley de Dios y simplemente quiere obedecer para mostrar que obedece, como si perfectamente pudiéramos obedecer y no tener una relación con el Dios que da el mandamiento, ni ver la relación con Dios a través del mandamiento. Y sí habían restricciones en el Antiguo Testamento para el día sábado, pero no las que habían puesto los fariseos en su afán legalista de querer cumplir las normas externamente y no tener una relación profunda con Dios. Habían colocado muchas cosas, dentro de esas no recoger espigas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre si eso fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Cristo sabía que el legalista religioso juzga a la ligera por algo muy sencillo, por falta de misericordia. Mire el texto paralelo de Mateo conmigo, Mateo capítulo 12, versículo 7. Nos da otra enseñanza muy concreta que no nos muestran Lucas y Marcos. Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo 12, 7 dice, si supieses, más bien supieseis, estoy mal de español antiguo, supieseis vosotros, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Wow, ustedes se aceleran a juzgar a la ligera si alguien verdaderamente cumple o no los mandamientos de Dios, porque son implacables, inmisericordes, no piensan en la gente, ni aman las personas, mucho menos aman a Dios y su obra en las personas. Lo que simplemente quieren hacer es mostrar que saben mucho y juzgan rápidamente. Quieren hacer sacrificio. ¿A qué se refiere sacrificio? No es esforzarse en algo. Sacrificio era sacrificio antiguo testamentario, culto religioso, la forma como en el Antiguo Testamento se acercaba uno a Dios, sacrificando un animal y realizando determinados rituales. ¿Tenemos que seguir haciéndolo hoy? No, ya no traemos animalitos para sacrificio, ya no colocamos el pan de la proposición ni tenemos un altar del incienso. Déjeme hacer un paréntesis, por eso me preocupa cuando en el afán de mostrar y de vivir más por vista que por fe, alguna congregación cristiana, amiga, hermana, que tal vez tenga un fundamento cristiano correcto, cae en esas prácticas y empiezan, por ejemplo, a judaizarse y empiezan a vestirse de determinada forma, a mover determinados inciensos, tocar determinado instrumento. A mí me encanta el shofar, como suena ese cuerno hermoso que tocaban en el Antiguo Testamento y tiene una simbología especial, pero todo eso apuntaba a Cristo. Y Él cumplió la ley del Antiguo Testamento por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacerla o cumplir la ley ceremonial. No tenemos que sacrificar nada porque ya el Cordero perfecto fue sacrificado, que es Cristo. ¿Se dan cuenta que a veces hay cosas sutiles que nosotros tenemos dentro de nuestros cultos y costumbres cristianas que a veces nos van desviando poco a poco de la fe verdadera, genuina y sencilla en Cristo? Y a veces nos volvemos legalistas. Cristo sustentó sin legalismo, porque primero Él es Señor del día de reposo. Recuerden que en Lucas terminó diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo lo creé, ustedes son inmisericordios con la gente, yo lo creé para la gente, y si la gente que va conmigo tiene hambre, puede comer ese día, punto, fuera. De hecho, después enseña que se puede hacer el bien en el día de reposo. Por eso, de acuerdo a Marcos capítulo 3, versículo 5, estaba enojado y triste porque tenían ellos duros corazones. Y tuvo que recordarles que un ser humano vale más que una oveja. De acuerdo a Mateo, ya que está usted en Mateo todavía, capítulo 12, versículo 11 al 12, una vez más nos da otro detalle el evangelista sobre el mismo evento. En Mateo capítulo 12 nos dice en el versículo 11, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Eso lo dice en el 12, luego de enseñar en el 11, preguntándoles, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, en día de reposo no le echa mano y la levante? O sea, me van a decir ustedes que están tan pendientes de si alguien come o no come en el día de reposo, si yo sano o no sano a alguien en el día de reposo, si le hago bien o no le hago bien, si lo libero o no lo libero de una enfermedad,
que cuando tienen un problema con un animalito en su trabajo, que era el criar animales, no van a ir y van a sacar el animalito del hoyo donde cayó? Para ustedes es más importante una oveja, claro, la oveja les da dinero, la oveja es de su propiedad, la oveja los afecta a ustedes. Y se les hace muy fácil criticar a los demás porque no son su propiedad, no les afecta su economía, no es un daño sobre sus vidas. Eso es legalismo. A veces somos tan complicados y créame que quiero aplicar un poquito más a nuestras vidas esta enseñanza de Cristo porque nosotros somos discípulos de Él por medio de su palabra. Y es que el Señor está pendiente de cómo nos sustenta. Y a veces vamos a conseguir un trabajo y alguno legalistamente dice, pero ¿será bien o será mal que agarre ese trabajo? Y alguien le dice, pues no lo agarre porque ahí en ese trabajo hay mucha gente grosera. Y Pablo dice, pues gente grosera hay en todos lados, hay pecadores en todas partes, y si no va a andar con pecadores, entonces es necesario que nos saquen del mundo, porque ¿dónde va a encontrar usted un trabajo? Donde no haya un pecador, donde no haya alguien que no blasfeme contra Dios, en todo lugar habrá alguien. Y allí es donde tenemos que ser luz y brillar. El legalismo nos trunca la oportunidad de impactar en determinados lugares, sitios, trabajos, labores, y a veces pensamos que solo es creyente verdadero o cristiano fiel aquel que sirve predicando, cantando, orando o dirigiendo. Pero resulta que si usted es desde el trabajador del trabajo más sencillo y humilde que pueda considerar nuestra sociedad y nuestra época, hasta el trabajo más glorioso, bueno u honroso de nuestra época, en cualquiera de esos, con tal de que no sea ilícito, ilegal o pecaminoso directamente en contra de la palabra de Dios, lo puede hacer y puede glorificar a Dios y allí Dios le ha de sustentar. ¿Descansa usted en que el Señor lo sustenta en Cristo? ¿O prefiere la actitud de los fariseos, cuestionar cómo Cristo sustenta a otros? Ese está así porque seguramente algún torcido hizo. Hermanos, el Señor quiere que sepamos que Él nos sustenta. A sus discípulos los sustentó. No les estoy diciendo que les dio un banquete, la Biblia lo muestra, pero sí tuvieron que comer. No les estoy diciendo que le dio manjares, en algún momento se los dio, especiales, como la última cena que le prepararon una cena especial. Y hubo gente que le sirvió, mujeres importantes, de personas importantes con sus bienes, y en algún momento comieron mucho, como dice Pablo. Cristo lo vivió con sus discípulos, lo que Pablo registra, tener abundancia y tener escasez, pero en todo Cristo lo sustentaba. Pero tenemos un banquete esperándonos en el cielo con el Señor, cuando partamos a su presencia también. Así que el que nos espera para deleitarnos en el cielo, nos va a sustentar aquí, en la tierra. Amén. Seleccionados sin perfeccionismo. Lucas capítulo 6, verso 12 al 19. En aquellos días, Lucas 6, 12, Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Por qué 12? Me preguntaba alguien. Muy seguramente porque 12 patriarcas fueron en el Antiguo Testamento sobre la forma de ministrar Dios o de conectarse con Dios en el Antiguo Testamento. Entonces ahora 12 discípulos mostrarían que era la nueva forma en que se manifiesta el reino de los cielos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas llamado hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano o plano, llano en el monte, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y le he titulado Seleccionados sin perfeccionismo, porque Dios no escogió a los discípulos porque fueran perfectos, sino precisamente a pesar de sus imperfecciones. ¿Alguien recuerda alguna imperfección de alguno de ellos?
El primero que aparece en la lista, Pedro, Simón, se equivocó, ¿cierto? Alguien dijo alguna vez, cuando lleguemos al cielo, Pedro nos va a estar esperando para regañarnos. ¿Qué era lo que tanto hablaban mal de mí? Que yo me hundí en el agua cuando iba caminando, que yo negué a Cristo, que yo le dije que no se fuera a dejar crucificar. Él nos podría sacar en cara, pero yo caminé sobre el agua. Yo fui el que recibí la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente. Y yo también fui el que después de negarle, fui comisionado especialmente por él para restaurarme y confirmar a mis hermanos. Así que los defectos y las imperfecciones no nos inhabilitan para ser discípulos de Cristo. Él nos selecciona primero, como lo hizo con ellos. ¿Qué es lo que hizo inicialmente en Lucas 6:12? Orar. Esto es algo que no tienen los otros evangelistas, Mateo y Marcos, sobre este episodio. Aquí Lucas siempre resalta cuando el Señor oraba y cómo lo dirigía el Espíritu Santo, porque las dos cosas eran simultáneas. Cristo oraba y el Espíritu lo ungía o lo dirigía en su humanidad. Era el hombre ungido, Dios hecho hombre, es cierto, pero como hombre capacitado por el Espíritu en oración. ¿Y cuánto tiempo duró orando por los discípulos? Leímos el texto, ¿cierto? ¿Un ratico? ¿Toda la noche? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros por decisiones importantes? Y alguien diría, oró toda la noche para saber que tenía que escoger a Pedro, si en el capítulo 3 nos dijo que Pedro se asombró y hablamos la semana pasada que fue impactado y ya le había enseñado y hasta le había sanado la suegra y él había visto milagros y todo lo demás. Eso se escoge rapidito, ese es, venga para acá. Porque las cosas, aunque sean muy obvias, no se pueden hacer sin que Dios nos dirija a través de oración, y especialmente las decisiones más importantes. Hermanos, el Señor no nos escogió a nosotros por perfecto, nos escogió porque en su plan junto con el Padre decidió escogernos por su infinito amor y misericordia. Es más, yo me imagino a Cristo orando, Señor, si escogemos a Pedro, no escogemos a Pedro. Yo sé que es Pedro, confírmeme que es Pedro, estamos en conjunto que es Pedro, pero Pedro se ha equivocado bastante. Y en su comunión con el Padre, el Señor le confirmó cuáles eran los 12. ¿Fueron los únicos que caminaban con Cristo y que aprendían de Cristo? No, había más discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿habían cuántos en el aposento alto? Esperando la llegada del Espíritu Santo. 100, 120, 150. ¿No se acuerdan? 120. Recuerdo yo, ¿cierto? O sea que no solamente... y cuando escogieron en Hechos de los Apóstoles a quién reemplazar a Judas, ¿qué dijeron? De los que han estado con nosotros desde el principio oyendo y caminando con Cristo. O sea que había más gente. Y cuando Él escoge 12 de entre todos, era porque había muchos más que continuamente lo seguían. Estaban los 12 que escogió, estaban otro círculo más grande de discípulos y estaban las multitudes que cada rato venían itinerantemente a Él. Y los seleccionó sin perfeccionismo. No porque fueran perfectos, sino a pesar de su imperfección. Primero, en oración. Segundo, para la acción. Y tercero, para testificación. Para la acción, porque los nombró apóstoles. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ser mandados? ¿Les puedo mandar algo? Dijo alguna vez un motivador cristiano que sale por ahí en internet, dijo una ilustración que hubo un hombre haciendo entrevistas y pasaban y pasaban todos con tremenda cantidad de currículum, de profesiones, de títulos, y a ninguno les decía que sí en el cargo. Y de pronto llegó uno y dijo, yo no tengo tantos títulos ni tantas experiencias en mi currículo, pero yo sí sé hacer una cosa. Y le dijo, ¿qué sabe hacer? Yo sé hacer caso. Este es el que necesito. ¿Usted sabe hacer caso? No encontraba a nadie que hiciera caso. ¿Lo puedo mandar a algo? Sí, claro. Con todo gusto. El Señor no estaba buscando a los perfectos ni más preparados. Estaba buscando personas que fueran enviadas. Apóstol significa enviado. Fue traducido enviado, pero puede ser traducido en la misma Biblia, esa misma palabra, simplemente como enviado. Como cuando mandaban a alguien con un mensaje o con un recado o hacer algo de parte de una iglesia. También fue traducida como apóstoles en el sentido misionero. El equipo como Bernabé, como Silas, alrededor de Pablo, por lo general también se identificaban como apóstoles porque iban en el equipo de siembra de iglesias que estaba alrededor de Pablo. Y tenían una misión, porque eran enviados a una misión, plantar iglesias.
pero como apóstoles del Cordero eran solamente estos que Cristo escogió. Y estos tenían un título especial. Y el hecho de que tuvieran un nombramiento especial no significa que fueran nombrados para simplemente la exposición. Es decir, yo estoy aquí y que todo el mundo me mire, yo soy el apóstol. Sino para la acción. Vaya mi hijo a predicar, a sufrir y a hacer lo mismo que yo he hecho, llevando el evangelio a todas las naciones. ¿Usted quiere ser de los seleccionados? ¿O sabe que Dios lo ha capacitado para algo? No importa qué tan imperfecto sea, Dios lo llama es para ser, no simplemente para ser reconocido. De hecho, Marcos dice que los llamó para predicar en su nombre. Eso es una de las cosas que dice Marcos capítulo 3, final del versículo 14, inicio del capítulo 15. Pero también Marcos nos dice que los llamó para que estuviesen con él al final del capítulo 3, versículo 13 e inicio del versículo 14, nos dice que para que estuviesen con él, para testificación. Por ello, de acuerdo a Lucas, descendió y con otros discípulos más y en medio de mucha gente, estuvieron con él mientras él los atendía. Simplemente acompáñenme, vivan conmigo, caminen conmigo, duerman conmigo, coman conmigo, sufran conmigo, reciban persecución conmigo, anden conmigo, para estar con él. Muchos quieren hacer algo de parte de Cristo. Voy a predicar, pero nadie quiere caminar con Cristo. Voy a sufrir con él, voy a ser rechazado como él fue rechazado, voy a orar por la gente como él oró por la gente, voy a andar con él, voy a vivir como él. Testigos. De hecho, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en una de las predicaciones de uno de sus siervos, el Espíritu Santo es testigo y nosotros también. El Espíritu Santo da testimonio y nosotros damos testimonio porque nosotros anduvimos con él. Andar con Cristo no es lo mismo que solo predicar de Cristo. Ser testigos. ¿Se sabe llamado por el Señor como enviado? ¿Como enviado a qué? Enviado a otros que no lo conocen a él. ¿O prefiere pensar que usted es demasiado imperfecto para ir de parte de Cristo a otras personas, a predicarle o a darles a conocer a Cristo? Que habrán otros que prediquen mejor y que habrán otros que conozcan más. Déjeme decirle que esa no fue la mentalidad de los discípulos. Ahí había algunos creen, dentro de los nombres que leímos, uno que dicen algunos pudo haber sido una especie de subversivo, guerrillero, como Simón el Celote, porque era un grupo que unos interpretan eran celosos de su patria y estaban buscando rebelarse contra el Imperio Romano. Otros interpretan que tal vez era muy religioso y era celoso religiosamente. Ahí habían pescadores sencillos, ahí estaba un recaudador de impuestos como Mateo. O sea, había gente tan diversa y con tantos defectos y tantas imposibilidades para servir al Señor, que cuando yo miro esa lista digo, Señor, definitivamente nosotros estamos ahí. No para ser apóstoles de los 12, pero sí para ser enviados a predicar el Evangelio de parte de Cristo, para que conozcan otros como ellos lo hicieron también en esa época. Ellos son los 12 apóstoles, pero nosotros somos el equipo misionero después de los apóstoles. Seleccionados sin perfeccionismo y enseñados sin formalismo. Y aquí es cuando hay que apretar el paso, porque nos quedan como 29 versículos, ¿cierto? Dijo una vez el hermano, ¿no está Fidel hoy? Fidel no, perdón, se llama José Fidel, José Rafael. Dijo una vez José Rafael, no, si yo había visto que un predicador en una iglesia evangélica en Venezuela, cuando leía un versículo duraba 1 hora, y yo veo que usted lee todo un capítulo, digo, no, esto va a durar mucho. Va a durar como 3 horas predicando, de un capítulo. No llevamos en la mitad del capítulo, no de la predicación. El tercer punto lo vamos a resumir así: enseñados sin formalismos. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os
aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Cristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ya no le habla a los discípulos sino al resto, a los que se oponen. Ay de vosotros, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Wow. Bienaventuranzas y ayes, qué manera de enseñar. Una repetición de una misma palabra para generar una idea en la mente. Felices, dichosos, bienaventurados los que sufren por mí y encuentran consuelo en mí en este mundo. Les enseñó sin formalismo. ¿Sabe por qué coloqué sin formalismo? Porque les enseñó delante de todo el mundo. No es que vengan acá, hagamos una clase formal, acomodamos las sillas, acomodamos pupitres, hacemos algo como se conoce hoy en las universidades o en las escuelas formales. En ese entonces no existían universidades, pero sí habían escuelas de enseñanza, filosóficas en los griegos, rabínicas en medio de los judíos. Aquí al aire libre, delante de todo el mundo, déjenme ser mis discípulos, fíjense ustedes si sufren por causa mía. A veces nosotros nos estresamos mucho cuando vamos a enseñar a alguien porque queremos tener todo perfecto. Y yo soy uno de esos. Todo formal. El tablero, el marcador, el borrador, las diapositivas, todo bien hecho. Y está bien hacerlo todo con excelencia. Pero hay que recordar que cuando se discipula con la vida y durante la vida. Como cuando se enseña a los hijos. Dice el Antiguo Testamento, ¿cómo se enseña a los hijos? Al caminar, al reposar, en la entrada, en la salida, en todo tiempo. Vamos andando. Le decía a mi esposa que cuando íbamos donde Margarita vimos una vaquita y me preguntaba el sobrino que por qué tenían que pegarle porque la quería meter la vaquita por debajo del alambre de púas y no quería pasar. Y el Señor la estaba hablando y me dijo, arrédemela ahí. Y yo que soy un experto arriero, con esa agilidad de puro miedo, me acerqué y ni la alcancé a tocar, apenas si moví la mano y no dije ninguna frase, sino creo que dije, oh, algo así. Me salió fue como un suspiro. Y la vaca entendió y pasó. Y él me preguntaba, ¿y por qué hay que hacerle eso a la vaquita? Porque es que a veces nosotros somos como las vaquitas. Los animalitos no tienen el entendimiento que tenemos nosotros, pero a veces necesitan un impulso porque aunque es lo correcto que ellos estén protegidos detrás del cerco, no lo entienden si alguien no los impulsa de atrás. Y a veces esos impulsos los necesitamos nosotros también, aunque entendemos, pero precisamente porque entendemos, nos enredamos y necesitamos que alguien nos impulse. A veces es con disciplina, con reprensión verbal, a veces simplemente con un estímulo, un ánimo, pero lo necesitamos. Iba al lado de una vaca, Cristo iba al lado de plantas, ovejas, al lado de un río, un mar, de pescadores, y todo eso lo utilizaba para enseñar, porque vivía con ellos. Hermanos, si ustedes quieren ser usados para discipular, hay que dejar el formalismo. Y tenemos no solamente que discipular con lecciones formales, sino también con la vida, cuando estamos simplemente interactuando con las personas. Y ellos tienen que ver que queremos compartir nuestra vida y no solamente compartir conceptos. Y les tenemos que enseñar por la práctica y por lo que decimos a ser felices cuando todo el mundo es infeliz. ¿Usted es feliz cuando llora? Pues todo el mundo es infeliz cuando sufre, cuando lo persiguen, cuando lo vituperan, pero cuando estamos en Cristo, Él dice, ustedes son felices por el consuelo que nos da la relación con Cristo. A ser amorosos con los demás, eso tengo que leerlo. Por favor, Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, o sea, los que ponen atención de mis discípulos y los que quieran poner atención de mis instrucciones, amad a vuestros enemigos. Lucas 6, 27. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, o sea, la vestidura más externa, teniendo usted una interna, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale, compartiendo, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, o bueno, o amable, para con los ingratos y malos. Eso es duro, Señor. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al principio les habla de su relación con Dios, ahora de su relación con los demás. Y les dice, resumiéndolo, que tienen que ser amorosos con los demás, aunque los demás no lo sean con ellos. Así, ese es el resumen. Eso significa que yo me voy a dejar manipular. Alguien me preguntaba, y cuando me peguen en una mejilla, entonces tengo que buscar que me peguen en la otra, tengo que perseguir al que me pegó para que me acabe de completar por el otro lado, o al que me quiere quitar las cosas a la fuerza. No, eso no quiere decir que nos dejemos, o más bien que busquemos ser maltratados. Eso quiere decir que comprendamos a aquellos que están tan ciegos que no saben cómo amar, y que les mostremos con nuestro amor y nuestro ejemplo que Cristo nos ama y que ellos pueden ser perdonados y amados por Él. Ser enseñados. Ser enseñados. ¿Y cómo es la mejor manera de enseñar a un discípulo esto? Por ejemplo, si usted está discipulando a alguien, Dios quiera que en algún momento le pase la experiencia, puede pasar que alguien llegue y lo insulte. Me acuerdo tanto que cuando estaba una vez en un culto, una hermana llegó y se enojó en un culto cristiano y me gritó como nadie nunca me había gritado, ni mi mamá, que grita duro, me había gritado tanto como esa señora. Todo porque había pasado por un proceso disciplinario. Atiéndalo, Michael, usted, porfa. Todo porque había pasado por un proceso disciplinario, y en ese proceso disciplinario de el hijo y de una hija de otra hermana, ambos habían sido puestos en stand-by para que no ministraran, y ella sí se mostró que estaba siendo restaurada en su corazón. Entonces la dejamos volver a ministrar, y el muchacho, el hijo de la hermana que gritó, no. Entonces ella dijo, hay preferencias, y después del culto me gritó como nadie nunca. En ese momento yo quería gritar, porque sé gritar, pero tuve que recordar que Dios nos ha enseñado a no hacer lo mismo. Y lo único que me atesé a decirle fue, hermana, no me grite. Tranquila, ahorita hablamos, vamos a hablar tranquilos, no se preocupe. Y después terminamos hablando más tranquilamente. Ahí es cuando vamos a ver qué clase de cristianos somos. Cuando tenemos que compartir, cuando tenemos que soportar, cuando tenemos que enseñar. Eso no justifica al que está manipulando, al que está queriendo aprovecharse de nosotros, ni tampoco quiere decir que a todos los que nos pidan o a todos los que nos griten y todo lo demás le tenemos que soportar sin nunca decirles nada. Sí lo vamos a hacer, pero en amor, tratando de mostrarles cómo nosotros no reaccionamos a la ligera, sino que amamos como los demás no aman. Y en últimas, a seguir el ejemplo de Cristo. Del Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante, Cristo les enseña a no juzgar, y delante de todo mundo les pone 3 ejemplos. Primero, para no juzgar, no mire la paja en el ojo ajeno, versículos 41 y 42, mire la viga en el propio ojo. Segundo, para ser como yo, mire que esté produciendo frutos como un árbol bueno, y no que esté produciendo malos frutos como el árbol malo, de acuerdo a los versículos 43 al 45. Y tercero, para ser como yo, construya sobre mis palabras. Y entonces, al construir sobre mis palabras en obediencia, de acuerdo a los versículos 46 al 49, será como aquel que construye sobre un buen cimiento, sobre la roca, y su casa no va a caer cuando vengan vientos y vengan ríos. 3 parábolas o 3 ejemplos de la continua vida de ellos les puso para mostrarles que tenían que oírlo y vivirlo, y cada día querer ser más como Cristo. De hecho, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde aparece el Sermón del Monte, sobre todo este capítulo 6 de Lucas nos muestra Mateo 5 y 7, no el 6 nos lo va a mostrar después. En ese sermón, que dicen algunos que es el mismo que está acá, lo que más predomina es la justicia, es decir, vivir justa o rectamente, no para salvarnos, sino como consecuencia de que Cristo nos salvó. Una vida recta, una vida como la de Cristo,
Y aquí está diciendo, vivan como yo, produzcan frutos, no juzguen a la ligera, revísense ustedes mismos primero de acuerdo a mis palabras y construyan su vida sobre lo que yo les he enseñado. Pregunto, ¿se sabe usted enseñado abiertamente por el Señor a través de su palabra? ¿O prefiere que nadie sepa que el Señor a usted lo corrige y así evita la responsabilidad de tener que reflejar cada día más el carácter de Cristo en cada área de su vida? Yo esta frase la he repetido en consejería y espero que se grabe en nuestras mentes y corazones varias veces en este tiempo. Escuchen muy bien, por favor, esta frase sobre las enseñanzas de Cristo a través de otras personas para nuestra vida. El mismo lugar secreto que buscamos para que nadie nos juzgue cuando nos equivocamos, es el mismo lugar que nos puede servir para volvernos a equivocar sin que nadie se dé cuenta. El mismo lugar que buscamos para que nadie nos vea cuando pecamos, es el mismo lugar que nos puede servir para seguir pecando sin que nadie se dé cuenta. Cristo les enseñaba abiertamente y hasta los reprendía delante de los demás. Tuvo tiempos íntimos con ellos, sí, pero no tenía ningún problema tanto de enseñarles como de corregirlos, como de alentarlos, animarlos delante de todo mundo. Y es por eso que no tenemos ningún problema de hacer los cultos abiertos en la iglesia. No cerramos como si fuéramos un club esotérico que solo es exclusivo para ciertos miembros, sino que dejamos abierto porque lo que ustedes oyen pueden escucharlo cualquiera, porque son las palabras del Maestro y necesitan escucharlo también para convertirse y creer en Cristo. Y si el Señor nos tiene que corregir, que nos corrija, delante de quien sea. Hay un problema con nosotros. Claro, no vamos a buscar avergonzar a nadie en público, pero somos muy susceptibles cuando alguien nos corrige en público. Y el Señor sí que lo hacía. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos que dependemos de Él y de su amor, no de las apariencias, y que su gracia alcanza para transformarnos, así todo el mundo piense que seguimos siendo igual o peores. Él es quien obra en nuestra vida, Él es el más importante. Amén. Que Él sea quien nos sustente, quien nos escoja y capacite para servirle a otros y quien nos enseñe. Sin ser un apóstol, cada uno de los creyentes en Cristo somos llamados a ser discípulos que continuamente estamos siendo enseñados por Él y dejándonos enseñar por Él a través de otros y siendo instrumentos de Él al discipular a otros. Déjeme termino con una conclusión y oramos, una ilustración sencilla. Les decía la semana pasada que con mis hijos estamos llevando un discipulado de Richard Platt. Ahora, en el deseo de buscar mejores instrumentos para enseñar a los niños, estamos siendo discipulados por un programa que se llama Amo, pero también entramos en un discipulado ahora, por la gracia del Señor, a través del pastor Enrique Crespo. Nos conectó con un discipulado de los Bautistas del Sur de año y medio para multiplicación de iglesias. Y la idea es que busquemos qué es lo que otros hacen, que nos enseñen para nosotros poder enseñar. Mi temor es que usted piense que ya lo sabe todo. Y yo le doy gracias a Dios y que yo piense que lo sé todo. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que sabiendo mucho me han dicho, pastor, venga y continuemos el discipulado. Que aún habiendo tenido muchas experiencias, estamos ahí trabajando porque son enseñables y pueden enseñar a otros. Mi temor es que digamos, Cristo me discipula y en mi comunión con Dios, ahí el Señor me enseña, pero que a mí nadie me enseñe. Y a veces ni siquiera o nos dejamos enseñar o enseñamos a otros y los discipulamos. Si usted, mi hermano, usted, mi hermana, si es creyente en Cristo y Dios lo ha sustentado y Dios lo ha capacitado como a los apóstoles, pues también Dios lo puede usar para enseñar a otros. Así de sencillo. A quien sea, al vecino, al amigo, al primo, al compañero de trabajo, a quien sea. Necesitamos dejarnos enseñar a través de otros, pero también ser instrumentos para enseñar a otros y discipular a otros. Y es algo que no es adicional u opcional en el discípulo de Cristo. Cristo llamó a los discípulos, lo vimos en la semana pasada, a ser pescadores de hombres. No es una parte opcional de caminar con Cristo, es parte del caminar con Cristo que otros sean discipulados por Él a través de mi vida. Y por eso, aunque ahora estamos en un estudio de Lucas, los tres, y no nos dividimos por temas en predicaciones y estudios, los 3 puntos de conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo, los estamos viendo con la vida de Cristo. Conocemos más a Dios, nos amamos más entre nosotros y servimos más al mundo. Tarea: busque a quien discipular.
Tarea. Busque quién lo puede mentorear para seguir siendo discipulado. Levántese por favor un momento más y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque los hombres que tú llamaste no eran superiores a nosotros, sí eran distintos, nombres distintos, personas distintas, ambientes distintos, épocas distintas, pero iguales de débiles que nosotros, imperfectos como nosotros, con tendencias al legalismo, muy seguramente algunos, como ellos mismos las sufrieron, tal vez algún momento también las impusieron sobre otros, y tú los fuiste moldeando, Señor, los sustentaste, los capacitaste y los enseñaste más allá de una formal clase de instituto o de un culto oficial. Tú caminaste con ellos y hoy queremos caminar contigo. Ayúdanos, oh Santo Señor, a poder reflejar que caminamos contigo en nuestra vida diaria y a poder, oh Santo Señor, tener eso claro en nuestra mente mientras trabajamos en lo que tú nos has llamado a trabajar, mientras estudiamos en lo que tú nos has llamado a estudiar, mientras hacemos lo que tú nos has llamado a hacer en el hogar y en cualquier otro lugar, mientras vivimos nuestras vidas, nuestra vida la queremos vivir siendo tus discípulos y haciendo discípulos para ti, Señor. Enséñanos a ser discípulos y enséñanos a hacer discípulos. Enséñanos, oh Dios, a ser de tu rebaño y a ser peces en tu red, pero también a pastorear, a amar, a apacentar tus ovejas y también a pescar hombres para el reino de los cielos. Señor, no nos permitas vivir improductivos, llenándonos de conocimiento sin transmitirlo, o llenándonos de sustento sin compartirlo, o llenándonos, oh Santo Señor, de capacidades sin usarlas. No solo para nuestro bien, Señor, es para tu reino. Y ayúdanos a hacerlo no de una forma rara o espectacular, sino sencilla y profunda, transmitiendo nuestra vida a otros, la vida que tú nos has dado en Cristo. Oh Padre, ayúdanos hoy. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por habernos llamado a ser del rebaño. No somos los apóstoles, mi nombre no es Pedro, ni es Juan, discípulo de Cristo, de los 12 apóstoles. Solo ellos fueron apóstoles. Mi nombre es Yorley y el nombre de cada uno de mis hermanos tú lo conoces, pero tú los nombras y los llamas con nombres propios para capacitarlos y nombrarlos como tus enviados para hacer tu obra. A ellos y a mí, en conjunto, Señor, afuera de esta iglesia, afuera de este local es donde está el trabajo. Enséñanos a vivir como verdaderos discípulos, haciendo discípulos. Te damos gracias en el nombre mismo de tu Hijo Jesucristo y te pedimos nos despidas en completa paz en esta mañana. Amén y amén.